Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Tristemente, la Biblia no es interpretada correctamente por la gran mayoría del mundo cristiano. Y hoy vamos a leer el capítulo 10, versículo 9, donde nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Vamos a leer el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a darnos cuenta qué significa verdaderamente este versículo. He estudiado y analizado muchos versículos que parecen que simplemente quieren decir lo que está escrito ahí. Pero la palabra del Señor va mucho más allá. La palabra del Señor es profunda. La palabra del Señor es como el tesoro escondido en una mina. Por eso Cristo Jesús nos dejó en su palabra que dice que nosotros tenemos que escudriñar, buscar, escarbar, hacer todo lo posible por encontrar ese tesoro escondido. Y el tesoro escondido que está ahí en esa mina tan profunda es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y cualquiera que con fe, y fe significa creerle al Señor lo que dice de manera profunda, de manera espiritual. Cuando uno hace eso, Dios revela su verdad a aquella persona sincera, a aquel corazón necesitado de Cristo. Vamos a leer algo que me quedé no me quedé así como que no lo podía creer, porque lo sabía, pero no lo podía expresar. Y hoy encontré las palabras correctas para ver qué significa exactamente estos versículos. Dice, la forma correcta de confesar a Cristo basándose en la promesa bíblica de salvación, principalmente dice en Romanos 10, 9 y 10, no es una fórmula mágica de palabras, es lo que yo les digo, no es solamente palabra muerta o que se interpreta de manera superficial, sino tiene que ir mucho más allá de manera profunda. Y dice principalmente Romanos 10, 9 y 10, no es una fórmula mágica de palabras, sino un acto sincero del corazón que se expresa con la boca y se evidencia con la vida. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que creemos que creemos en Cristo Jesús, que le creemos a Cristo Jesús, pero no solamente decir yo creo y voy a ser salvo, eso es falso. Dice que nuestra manera de vivir tiene que ser la evidencia de lo que estamos diciendo con la boca. Dice Romanos 10:9 establece la base que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, aquí te detallé, bueno, vamos a mirar número 1, creer en el corazón. Esa es la fe interna, lo que les digo de creerle al Señor de manera profunda, de manera espiritual. Cuando el Espíritu de Dios obra en ti, Dios te revela esa profundidad. Dios te entrega esos tesoros escondidos dentro de lo más profundo de esa mina para que tú vayas creciendo en fe. Y dice, reconocimiento personal, confesar implica arrepentimiento, reconociendo que eres un pecador y que necesitas un salvador. Cuando uno reconoce lo que es, no de manera superficial o legalista, sino de manera espiritual. Te voy a decir una cosa, un secreto. Bueno, no es un secreto, todos los hijos de Dios lo entendemos. Dice que se necesita estar arrepentido, y el arrepentimiento no viene de uno mismo. Nada viene del ser humano, nada absolutamente. Es Dios quien te otorga el perdón, quien te otorga la fe, quien te otorga el arrepentimiento, quien te otorga la vida eterna, quien te da todo. Y eso es solamente para los hijos de Dios. Y no lo digo con vanagloria o con orgullo banal, sino lo digo para que entiendas y que si tú estás en la tibieza, o que si tú estás creyendo que la palabra del Señor solamente se lee superficialmente y se interpreta así superficialmente, por eso es que te estoy diciendo esto. No lo digo con vanagloria o vanagloria, sino
para que te des cuenta que tenemos que ir mucho más allá. Es entregar verdaderamente nuestro corazón y el Espíritu de Dios llegará a la persona que de verdad quiere conocer a Dios. Y el arrepentimiento, como les digo, viene de Dios. Uno no se puede arrepentir porque se me ocurrió sentir emoción de algo de la Biblia y digo, mi Señor, estoy arrepentido, dame tu espíritu. No es así. Dios sabe qué persona es sincera. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos y podemos engañar a otro ser humano, pero a Dios no le podemos engañar. Y Dios sabe a quién le da su espíritu. Y Dios te otorgará el arrepentimiento si Él sabe que tú eres su hijo. Y dice, creer en su divinidad y obra. Creer internamente que Jesús es el Hijo de Dios. Internamente quiere decir con tu corazón, con tu mente, con tu ser, con todo lo que eres. Pero porque el Espíritu de Dios ya está orando en ti. Eso no se trata de emociones, se trata de razón, se trata de la razón, de permitir que Dios obre. Y como les digo, Dios no obra en quien no obedece. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Dice, creer internamente que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó de verdad. No es solo saberlo intelectualmente. No es solamente decir, sí, yo sí creo que Él murió y ya soy salvo. Eso no es la fe que Dios requiere. Dice, que murió por tus pecados y resucitó de verdad. Yo creo realmente que Cristo resucitó y no lo creo como de manera superficial o intelectualmente, o porque lo leí, o porque me lo dijo un sacerdote, o porque me lo dijo un pastor. Lo creo porque Dios lo puso en mi corazón, porque por fe puedo mirar la muerte de Cristo y puedo mirar su resurrección. Y dice, no es solo saberlo intelectualmente, sino confiar en Él como único medio de salvación. Confesar con la boca, dice reconocer a Jesús como Señor. Confesar que Jesús es el Señor significa someterse a su autoridad. Es lo que siempre les he estado diciendo. Darle la voluntad al Señor. Ya no ser nosotros, sino que nosotros permitamos que Él viva en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es cuando Pablo ya no vivía ¿cómo les diré? Carnalmente. Él ya no actuaba de manera carnal, sino de manera espiritual, porque Dios ya estaba viviendo en él. Y dice aquí, confesar que Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor significa someterse a su autoridad, darle la voluntad, reconociendo como dueño y rey de tu vida, no solo como salvador. O sea, cuando tú le das la voluntad al Señor, tú ya no puedes hacer lo que tú quieres. Es Dios quien vive en ti, quien te va a llevar a hacer su voluntad. No depende de uno. El ser humano es nada, el ser humano es polvo, el ser humano es un gusano, como dice la palabra del Señor, y Él no lo dice ahí de forma para ofendernos o lastimarnos, sino nos está queriendo decir que nosotros somos creación de Él, fuimos hechos del polvo de la tierra. Él es el Todopoderoso, Él es el que da el poder, Él da el arrepentimiento, Él da la vida eterna, Él da la fe, Él da el amor. El ser humano es nada. Respiramos por su gracia y por su amor y por su misericordia. Dice, testimonio abierto. Implica no avergonzarse de Él. ¿Te avergüenzas de Jesucristo? Muchos cristianos, la gran mayoría, solamente confiesan con su boca de dientes para afuera. Pero un verdadero cristiano da la vida por Cristo. Por eso los 12 apóstoles dieron la vida por Cristo y muchas personas han dado la vida por Cristo. Confesar que Cristo es Rey, que Cristo es Dios, que Cristo es tu Salvador, tu sustentador, es demostrarlo con tu manera de vivir. Es no cuestionar a Dios. Una persona que cuestiona la Biblia, una persona que siempre está juzgando, siempre está criticando, siempre estoy hablando de manera carnal, porque los hijos de Dios tenemos potestad para hablar de forma espiritual y amonestar a los que están en el error.
no para juzgar ni criticar, sino para que entiendan que tienen que hacer una reforma, que tenemos que hacer una reforma. No podemos vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo, porque entonces solamente sería de una manera superficial, o de dientes para afuera, o de manera intelectual, o de manera legalista, no de manera espiritual como Dios quiere. Dios quiere vivir en nosotros, y para eso nosotros tenemos que permitir que Él viva en nosotros y que nuestra voluntad sea de Él, para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso se encuentra en Romanos 10:13. Obediencia y cambio de vida. La verdadera confesión va unida al arrepentimiento, pero como ya les dije, el arrepentimiento lo da Dios. No nos podemos arrepentir por nosotros mismos. Dice, lo que significa cambiar de dirección y buscar no pecar más. Está muy claro, la palabra del Señor siempre está hablando de que tenemos que dejar de pecar. Y aquí nos dice muy claro que un cambio de vida significa cambiar de dirección de lo que éramos a lo que vamos a hacer. Pero eso es porque Cristo ya vive en la persona. Dice, y buscar no pecar más. No es solo de labios. La Biblia advierte que decir Señor, Señor no es suficiente. La palabra del Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede decir con la boca muchas cosas, pero eso no significa y no da garantía de que sea hijo de Dios. Dicen que no es suficiente decir Señor si no se hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice Eclesiastés 12:13, dice, porque todo, no recuerdo bien, dice que lo único que el ser humano debe hacer es obedecer la ley de Dios. Eso es el todo del hombre, dice, obedecer la ley de Dios. Búsquenlo, es Eclesiastés 12:13, no recuerdo bien cómo dice, pero está hablando de que la obediencia del ser humano a la ley de Dios es toda nuestra obligación. Lo demás vendrá por añadiduras, dice Mateo 6:33. Así que nosotros debemos solamente obedecer la ley de Dios y lo demás Dios lo hará. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios está ordenando, entonces Él te dará su espíritu y entonces Él te dará el arrepentimiento para que tú puedas confesar con tu boca y con tu corazón y con tu manera de vivir. No es solo decir, yo te creo Señor y yo te amo, porque eso solamente es de dientes para afuera. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La palabra del Señor no se contradice. Muchas personas dicen que el Viejo Testamento ya pasó y que eso era para el pueblo de Israel y están muy equivocados. El Viejo Testamento quedó escrito para que el Señor nos deje claro lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Y que si antes se ejecutaba las cosas de manera literal, hoy de manera espiritual y al final de manera literal terminará con todo el mal. Dicen, no solo de labios. La Biblia advierte que decir Señor, Señor no es suficiente si no se hace la voluntad de Dios. La vida debe reflejar que Jesús es realmente el Señor. Por eso la Biblia también nos dice que nosotros tenemos que tener el carácter de Jesucristo, pero nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Es Dios quien nos va a transformar si nosotros obedecemos su santa ley para que Él, no es que Él no sepa porque Él nos conoce, por eso les digo que Dios sabe quiénes son sus hijos y solamente a sus hijos se les va a otorgar todo lo que Dios promete. El arrepentimiento, la fe, el amor, la transformación, la vida eterna. Dice bautismo. El bautismo es en agua, es parte del proceso de confesión. Muchas personas dicen, y yo lo he escuchado porque me lo han dicho a mí misma, me han dicho, yo no necesito ir a una iglesia para creer en Dios. Por supuesto que tenemos que congregarnos, la palabra del Señor nos dice. También muchos dicen, yo no creo en el bautismo, yo solamente sé que creo en Dios y ya. Y yo quiero a Dios y lo amo y me va a salvar. Y eso es falso. Hay que demostrarlo con los hechos y hay que demostrarlo con la boca. Y hay que demostrarlo con nuestra manera de vivir. Dice, el bautismo en agua es parte del proceso de confesión y obediencia. Obediencia. Es un mandato de Dios donde la persona se somete a la voluntad de Dios, está muy claro,
para el perdón de sus pecados. Y luego dice, la manera correcta es acercarse a Dios con humildad, y la humildad pues también la da Dios. Sinceridad, esa también la da Dios. Nada, absolutamente, viene de nosotros mismos. Todo lo bueno viene de parte de Dios, todo. Un ser humano no puede actuar por sí mismo si Dios no supiera que esa persona será su hijo o es su hijo. Dice, reconociendo a Jesús como tu único Salvador y dueño, pidiéndole perdón por tus pecados y decidiendo vivir una vida que le honre, evidenciándolo ante otros. Así que el versículo 9 y 10 del capítulo 10 de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que no solamente es decir de labios para afuera, es hacer una reforma en nuestra vida para que con nuestra manera de vivir demos testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a leer algo que también tengo aquí, donde en el antiguo Israel, desgraciadamente y triste desgraciadamente, la gran mayoría de los reyes hacían lo malo ante los ojos de Dios, la gran mayoría, cosas abominables ante los ojos de Dios, y era rara la vez cuando nacía un hijo de Dios. En este caso vamos a hablar de Josías. Josías fue hijo de Manasés, parece, y Manasés sí era hijo de, no recuerdo, pero dice, así era como Josías desde su juventud. Los padres, y ayer estaba leyendo algo tan increíblemente de cómo los padres son tan responsables de la educación de sus hijos, y que Dios lo tomará en cuenta y que les pedirá cuenta por la clase de educación que le dieron a sus hijos. Recuerden que estoy hablando para el pueblo adventista. Los demás, los que están fuera de la iglesia adventista, los que están fuera del pueblo, más bien del pueblo de Dios, serán llamados a su tiempo. Así que todo lo que yo predico es para los adventistas. Y Dios dice, ayer estaba leyendo exactamente eso, donde Dios dice que les pedirá cuenta a todos los padres que no hicieron nada por corregir a sus hijos. Y hay historias en la Biblia sobre, por ejemplo, el sacerdote Elí, de cómo pagó las consecuencias él y sus hijos, porque él fue débil, porque él no puso en orden a sus hijos. Y no solamente Dios pues los perdonó, pero pagaron las consecuencias y no van a ser salvos. También Elí y el otro Aarón también, sus dos hijos también estuvieron en contra de Dios y también fueron muertos ahí al instante. ¿Por qué? Porque los padres no nos hacemos cargo de la vida espiritual de nuestros hijos. Porque como ya les digo, nada es de manera superficial, todo tiene que ser de manera espiritual. Dice, así era como Josías desde su juventud, y les digo esto desde su juventud porque Dios dice que desde niños debemos enseñarlos a honrar y a respetar al Señor. Y a hacerles, pero si no, los padres no conocen de eso, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos? Por eso la iglesia de Dios, el pueblo de Dios está como está, porque no conocen a Dios, porque no conocen el Espíritu de Dios, porque si lo conocieran, la iglesia estuviera de otra manera y Cristo ya hubiera venido. Dice, así era como Josías desde su juventud había procurado valerse de su cargo de rey para exaltar los principios de la santa ley de Dios. Todo, absolutamente todo en la vida cristiana, desde que este mundo es mundo, desde que Dios creó a Adán y Eva, la ley de Dios es el cimiento de la vida terrenal, porque la ley de Dios refleja el carácter de Él. Dicen, y ahora, mientras el escriba Safán se leía el libro de la ley. Aquí el contexto de esto era que la santa ley de Dios se había perdido. Los escritos donde estaba todo lo que Moisés escribió, no solamente la ley moral, sino también la ley que fue escrita por Moisés, porque la ley moral escribió Dios con su dedo. Y cuando encontraron ese libro de la ley, el rey Josías le dijo que leyeran lo que decía ahí, y miren lo que hizo el rey Josías. Y ahora, mientras el escriba Safán le leía el libro de la ley,
El rey discernió en ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tantos deseaban ver realizada en la tierra. Fíjense lo que dice, el rey discernió. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabía que Josías era su hijo y le dio su espíritu, porque cuando uno habla del discernimiento está hablando del espíritu de Dios. Dice, el rey discernió en ese volumen un tesoro. ¿En qué volumen? En el libro de la ley, la que se encontró. Un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso a la obra de reforma que tanto deseaba ver realizada en la tierra, porque el pueblo de Israel estaba corrompido, ofendían al Señor, habían dejado de lado su ley, hacían cosas abominables, asquerosas y ofendían al Señor, como hoy pasa lo mismo con el pueblo de Dios. Hoy se profana el templo de Dios. No se respeta, se agarra como un lugar donde ir a comerciar, para ir a platicar, como si fuera un club, tanta irreverencia. Hoy se han bajado tanto las normas a que han llegado al punto de pisotear al Señor. Y dice, resolvió andar en la luz. ¿Qué quiere decir? Entendió porque tuvo discernimiento, o sea que Dios le dio su espíritu, dice, y resolvió andar en la luz. ¿Cómo es andar en la luz? Obedecer a Dios, darle la voluntad al Señor para que el Señor obrara en él. Y dice, andar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley del cielo. Les vuelvo a repetir, la ley de Dios, la ley moral, la ley que se encuentra en Éxodo 20, del 1 al 17, refleja el carácter del Señor, el carácter, el amor de Dios, un cerco protector para sus hijos. Por eso es necesario que entendamos que nuestra única obligación es obedecer la ley de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Ayer estaba leyendo eso y lo subrayé en el libro que estaba leyendo, y me quedé impactado porque eso yo ya lo había predicado alguna vez en la iglesia y los hermanos, ninguno aceptó lo que yo había predicado. Y me impacté al leerlo ayer, que la sierva del Señor lo dijo. Y yo no lo sabía de manera escrita, o sea, yo no lo sabía porque lo había leído en un libro, sino porque Dios lo puso. Me dio discernimiento y yo pude predicarlo porque yo tenía discernimiento, el Espíritu de Dios me guiaba y yo pude decir eso, que nuestra única obligación, porque también lo dice la palabra del Señor, es obedecer a Dios guardando su ley. Lo demás, Él nos lo dará. Y yo creo en eso porque Dios ha cumplido su promesa en mí. Y por eso es mi obligación, con amor y mucho cariño para el pueblo de Dios, decirles esto. Nuestra única obligación es obedecer a nuestro Señor, guardando su santa ley, ser reverentes en su templo, obedeciendo lo que Él pide. Por eso es que es mi obligación y con amor lo hago. Para mí es un placer hablar de la palabra del Señor, pero es necesario que entendamos que solamente Dios dará su espíritu a quien le obedece. Si Él nos está ordenando que guardemos reverencia y no obedecemos, no esperes su espíritu. Si Él está ordenando que guardemos la reforma pro salud y no lo hacemos, no esperes que Dios te dé su espíritu. Si Él está ordenando que su casa de oración no es casa de comercio y no obedeces, no esperes su espíritu. Si tú no tienes una comunión con Él directa cada mañana, como Cristo Jesús lo hacía, se levantaba de madrugada y Él iba y oraba con su Padre, platicaba con su Padre, se pasaba horas hablando con Él, porque estar en la presencia del Señor debe ser un deleite. Debes de sentirte en paz, feliz, gozoso, porque sabes que el Espíritu de Dios te guía. Y aún a pesar de todo lo que pueda pasar en tu vida, tienes la gran esperanza de que terminará este mundo asqueroso que es guiado por Satanás. Por eso el mundo está como está. Permitámosle al Señor que obre en nosotros. Por favor, obedece su santa ley
Cuando lo hagas, cuando empieces a entender que la única obligación del ser humano es obedecer la ley de Dios, entonces Dios pondrá su espíritu en ti. De eso no tengas la menor duda y empezarás a ver bendiciones en todos los aspectos de tu vida. Vamos a buscar Eclesiastés 12:13 porque quiero leerlo, donde no quiero que se queden con que yo nomás lo dije, que salió de mi propia boca, sino que está en la palabra del Señor. Eclesiastés 12:13, déjenme acordarme dónde está Eclesiastés. Está después de Proverbios, parece. Eclesiastés. Hermanos, lean la Biblia. Es muy importante leer la Biblia. Si nosotros le entregamos el corazón al Señor, y cuando digo entreguemos el corazón, estoy hablando de nuestra voluntad. Si no entregamos nuestra voluntad al Señor, nada va a pasar. Eclesiastés. Saben que nunca se me olvida dónde está Eclesiastés, y ahorita se me olvidó, pero ya lo encontré, aquí está. Miren, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Quiere decir, el fin de todas las cosas en la vida, el fin de toda la Biblia, el fin de todo lo que pasa en esta vida terrenal es este. Ahí es donde me quedé. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice que nuestra única obligación es guardar la ley de Dios. Y dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué quiere decir? Que aquí donde dice, teme a Dios, fíjense lo que dice Apocalipsis 14, cómo la Biblia se relaciona completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eclesiastés está en el Viejo Testamento. Vamos a leer Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz un ángel, temed a Dios y dadle gloria. Y aquí está diciendo, dice, temed a Dios y dadle gloria. Y Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios. ¿Qué quiere decir teme? Honra a Dios, dale gloria, respétalo, obedécele. Teme a Dios porque la hora del juicio ha llegado. El juicio de este mundo ya comenzó en 1844 y eso también es muy importante conocerle. Porque dice que Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por eso es importante conocer que nuestra única obligación como seres humanos es obedecer la ley de Dios. Eso es lo único que debemos de hacer. Lo demás, déjaselo a Dios. Lo demás viene por añadidura. Así que, como dice Romanos 9, vayamos otra vez ahí para terminar. Romanos 9 nos dice, Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, corazón significa mente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ya miramos qué significa confesar. Es hacer una reforma. Debe haber una transformación en el ser humano, pero eso viene de Dios. Todo viene de Dios, como ya les dije. Así que por favor, denle su voluntad al Señor. Denle su voluntad al Señor. Solamente así podrá seguir lo demás. Si no le damos la voluntad al Señor, no va a pasar nunca nada. Y te quedarás solamente con lo que tú crees que es verdad. Así que los dejo con esto. Espero que les ayude y que entreguemos nuestra voluntad. Que Dios los bendiga.